Ok, buenos días, estamos aquí de nuevo. Vamos a dar hoy por finalizado, digamos, este tema de sismicidad. Esta va a ser, ustedes saben que este es el tema que estamos tratando, ¿no? Un tema que tiene que ver pues con la sismología, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidarnos de que nosotros somos ingenieros, es decir, nosotros no somos sismólogos y por tanto vamos a tratar de sacarle provecho a esta información con fines de ¿qué? Del diseño estructural. Entonces hemos bautizado esta parte número 5 con el nombre de zonificación sísmica de la amenaza. Ahora conviene recordar, pero ¿qué es la amenaza sísmica? Fíjense, la amenaza sísmica es cualquier tipo de fenómeno, básicamente fenómeno de tipo natural, geológico, que se dispara cuando viene un sismo. Entre ellos, por ejemplo, el fallamiento superficial, la tierra empieza, qué sé yo, a fracturarse, sacudidas del terreno, la duración, la magnitud, etc. Deslizamientos, es decir, inestabilidad geológica causada por el temblor. Efectos, digamos, de licuefacción de los suelos, deformación tectónica, ¿verdad? Y en algunos casos extremos, tsunamis o seiches. Ok, todo esto está muy bien, ya sabemos cuál es la amenaza, o al menos la hemos identificado con nombre y apellido, pero conviene recordar a estas alturas de la charla, pues, o de este tema, de que ¿cuál es el reto realmente del diseño sismorresistente? Bueno, hay que alcanzar un equilibrio entre ¿qué? Entre lo que sería la demanda sísmica, ¿verdad? Y la capacidad estructural resistente. ¿Y qué es la demanda? Bueno, la demanda corresponde al efecto del sismo, digamos, sobre la estructura. Eso se traduce en deformaciones, desplazamientos, cortes, fuerzas axiales, momentos torsores, etcétera, etcétera. ¿Y qué es la capacidad estructural resistente? Bueno, es la habilidad que debe poseer una estructura para que sea capaz de resistir en forma exitosa esa demanda. Todo esto está muy bonito en teoría, pero vamos a hacernos una pregunta. Dice, la pregunta es, ¿cuál de estas dos, la demanda o la capacidad, es la variable que no controlamos? Porque aquí pareciera que todo está escrito. Pues fíjense lo siguiente. Si yo hipotéticamente conozco cuál es la demanda, es decir, alguien me dice, mira, el terremoto es este, las características del terremoto son estas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo eso realmente lo llegara a conocer, hoy por hoy existe, vamos a decir, desde el punto de vista del análisis estructural, software lo suficientemente avanzado como para que podamos, de una forma bastante exitosa, anticipar, o mejor dicho, estimar realmente cuál va a ser el comportamiento de la estructura. Pero es que el problema no es ese. El problema es que precisamente es que nosotros tenemos una gran incapacidad para estimar acertadamente cuál es la demanda, es decir, cuál es el terremoto. Ahí es donde está el meollo de todo este enredo en lo que se llama la ingeniería sismorresistente. Es importante lo que les voy a repasar nuevamente. Ustedes se acuerdan, el primer tema que dimos, como les comentaba, es una especie pues, de un overview de todo lo que sería la ingeniería sismorresistente. Habíamos hablado de lo siguiente, que el riesgo sísmico lo podemos expresar en función de ¿qué? De la amenaza sísmica y de la vulnerabilidad estructural. Ahora bien, la amenaza sísmica, que lo acabamos de definir hace un ratico, y la sismología van de la mano y dan como resultado una ciencia que se conoce como ingeniería sismológica. ¿Y qué es la sismología? Bueno, dice, la sismología es una rama de la geofísica que estudia las placas tectónicas, la llegada de las ondas, la identificación de las ondas, la estimación de la magnitud, en fin, todo ese tipo de actividades. ¿Y qué es la ingeniería sismológica? Bueno, la ingeniería sismológica es una rama de la sismología que utiliza la información, digamos, que viene de la sismología con fines de ¿qué? Del diseño o de su incorporación en el diseño estructural.
Esto tiene que ver quizás con la predicción de terremotos, mapas de amenaza, alerta temprana, en fin, una cantidad de cosas. Ahora bien, recordemos que la vulnerabilidad estructural y la ingeniería estructural también van de la mano y forman lo que se conoce con el nombre de ingeniería sísmica. ¿Y qué es la ingeniería sísmica? Fíjense, es una rama de la ingeniería estructural. Su objetivo es desarrollar, digamos, métodos para el análisis y control de los efectos de la acción sobre las estructuras, tales como, por ejemplo, dice, controlar la amenaza sísmica, seleccionar el sistema resistente más adecuado, evaluar los efectos de interacción suelo-estructura, tratar de reducir la vulnerabilidad estructural, para lo cual es obviamente preciso conocer cuáles son los factores que influyen en la vulnerabilidad estructural, digamos, velar por el control de la calidad de proyecto y construcción, como es lógico, y por supuesto, actualización de las normas. Ok, y ahora, la ingeniería sismológica y la ingeniería sísmica van de la mano y en definitiva forman una especialidad que conocemos con el nombre de diseño sismo resistente. Ok. Hecha esta aclaratoria, hay una pregunta. Estamos hablando de la amenaza. Y cuando me refiero a la amenaza, no me refiero a los deslizamientos, la licuefacción, no, sino a la amenaza natural que produce esas otras, digamos, amenazas. Entonces, la pregunta que uno se hace ¿es la predicción de terremotos realmente posible? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver qué pasa. Fíjense, les voy a poner para tratar de, digamos, entrar un poquitico en este tema, pues este es un tema, a mí me parece interesantísimo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo, son dos espectros de aceleración, ya hablaremos en el próximo tema sobre lo que son los espectros, ¿ok? Dos espectros de aceleración que fueron medidos o que fueron obtenidos instrumentalmente en una estación sismológica durante el terremoto del Imperial Valley, es decir, en lo que se conoce con el nombre del terremoto del centro en 1940, según dos componentes, es decir, dos componentes, pues la componente norte-sur y la componente este-oeste. Entonces, ese registro lo metíamos nosotros en una caja negra, que eso lo explicaremos después, y sacamos en conclusión, o sea, como resultado, espectros que pueden ser espectros, digamos, de aceleración absoluta, espectros de desplazamiento y espectros de velocidad relativa. Ok, aquí vamos a comparar los espectros de aceleración. Si uno observa esto y uno, me voy a adelantar un poco a los acontecimientos, asume como verdadero que las fuerzas, digamos, que se generan durante un sismo lateral son proporcionales a las ordenadas de esos espectros de aceleración, uno podría, viendo ese espectro o esa diapositiva, concluir que para estructuras, digamos, con un periodo del orden de un segundo, inferiores a un segundo, las estructuras en la dirección norte-sur estarían más solicitadas que en la dirección este-oeste. Fíjense que ambos espectros corresponden a un mismo evento sísmico, repitiendo, y fueron registrados en un mismo sitio. Las estructuras con un periodo igual o menor a un segundo serían más solicitadas por las sacudidas en la dirección norte-sur que en la dirección este-oeste. En otras palabras, que esto es lo que importa de esto, la respuesta de las edificaciones sería distinta dependiendo de su orientación. Si la estructura la tengo así, o si la tengo así, o si la tengo así. Pero es que además pasa otra cosa. Los sismos no vienen en la dirección que les interesan a los sismólogos. No, el sismo viene en la dirección norte-sur. No, perdón, viene en la este-oeste. Señor, el sismo viene por donde le da la gana. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor, el registro que causa, digamos, la solicitación más desfavorable sobre una estructura ni siquiera es una de esas, sino es otra cualquiera, en cualquier otra dirección. Y no solamente hay esa gran incertidumbre, sino que además, para un mismo terremoto, la respuesta del suelo va a cambiar en función de ¿qué? En función también de las condiciones y la topografía del depósito sobre las cuales están fundadas. Entonces, en definitiva, lo voy a leer, dice, para un sitio determinado es imposible predecir cuál será la forma de los espectros ni la aceleración del terreno que hará que una estructura colapse durante un sismo futuro. ¿Y por qué digo yo esto? Fíjense lo cierto.
Bueno, antes de seguir con el cuento, ¿no? Predicción de terremoto. Bueno, ustedes saben que esto, como les digo, esto es el meollo. Esto es, bueno, Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo lo hacemos? Hay una cantidad de procedimientos de tipo probabilístico, cosa que yo no me voy a meter en este lío, por supuesto, pero sí voy a ver algún resultado simple y llanamente para comentarlo con ustedes, ¿no? Fíjense, esto es una belleza de gráfico. Este es el estado de California, y aquí lo que se ha puesto de alguna manera, se ha concentrado cuál sería la probabilidad, ¿verdad?, de que existieran terremotos entre los años, ¿entre qué año fue esto? Entre 1988 y el 2018. Y entonces, con unos dibujitos, tal, unas torres, ¿verdad?, se pintaron o se metieron en ese dibujo. Por ejemplo, en Parkfield, en ese, usted ven ahí la torre más grande, dice, hay un 90% de probabilidad de que ahí, en ese sitio, no en otro, ahí ocurra un terremoto durante ese lapso de tiempo, de 1988 al 2018. Y por supuesto, allá abajo dicen el valle de no sé qué diablo, Coachella, aparentemente es el 40%, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucedió durante todo este tiempo? Bueno, ese gran terremoto que ellos están esperando no ha ocurrido, por lo menos en ninguno de esos sitios que ahí están marcados. El epicentro del terremoto, digamos, de Loma Prieta, estuvo aquí, más o menos, en un sitio donde supuestamente la probabilidad de ocurrencia era del 30%, más o menos acertado. Después hubo otro terremoto por aquí, en esta zona, casualmente, en esta zona, cerca de Los Ángeles, aquí, que fue el terremoto este que hubo de Northridge. Por supuesto, este terremoto ocurrió en una zona donde prácticamente la sismicidad o la probabilidad de que ocurriera un sismo era muy baja. Conclusión, este tipo de gráficos son muy bonitos, nos dan una indicación, más o menos, puede ser verdad o mentir, de lo que podría pasar en una zona, tomando en cuenta que la sismicidad, ¿verdad?, y quizás pues el movimiento relativo de la falla, etc. Ok, y en definitiva, no pudieron predecirse el terremoto de 1967 de Caracas, el terremoto de Managua, el terremoto de México, el de Loma Prieta, el de Northridge en 1994, el de Kobe en Japón en 1995, el terremoto de Cariaco en Venezuela en el año 97, Taiwán en el año 99, el terremoto de Turquía, Kocaeli, en el año 99, el gran terremoto de Indonesia en el año 2004, el de Sichuan, el de Haití, el de Chile, el de Japón, el de Nepal, el de Alaska, que fue hace nada, y por cierto, hace escasamente un mes y algo, el terremoto que hubo en México, en Oaxaca. Pues fíjense, ninguno de estos sismos pudo predecirse. Entonces la conclusión es, la pregunta es, no es si va a ocurrir un terremoto, sino cuándo va a ocurrir. Ok. Entonces con esta información, pues con estos resultados, la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Fíjense, de alguna manera hay que darle a los ingenieros información que les permita diseñar sus estructuras. Entonces, esto ya es una especie de cuento, pues, ¿no? Un cuento, pues, que lo han ido adoptando en las normas, en la American Society of Civil Engineers, en el International Building Code, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, ellos definen dos terremotos. Dicen, el primero es el Maximum Considered Earthquake, o lo que es lo mismo, el Maximum Considered Event, es decir, el evento máximo considerado. Y dice, se define en un área específica como el terremoto que se espera pueda ocurrir una vez cada 2.500 años aproximadamente, es decir, aquel que tiene una probabilidad de ser excedido del 2% en 50 años. Eso es un terremoto que definen estos señores, pues la gente que se dedica pues, a la parte de ingeniería sismológica. Y luego definen otro terremoto, ¿verdad? Porque aquí esto empezamos a definir terremotos. Dice, el terremoto base de diseño, el terremoto base de diseño, del inglés Design Basis Earthquake, y lo leo textualmente, es aquel terremoto para el cual los sistemas de seguridad, luz, agua, gas, teléfono, ¿ok?, líneas de vida, como se suele llamar, deben diseñarse para que la edificación se mantenga operativa durante y después del evento, asegurando de esta manera su habilidad de mantener una configuración segura. Y esto se refiere a unos eventos que fueron calculados con un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. Bueno,
Yo les voy a decir lo cual es mi opinión. Ah, bueno, ok. En nuestra opinión, en este caso sería mi opinión, pero en general, sin ofender a nadie, no se puede anticipar la vulnerabilidad de una edificación por decreto. Es decir, la norma puede decir misa. No es que yo esté en contra de las normas. Yo quiero decir que las normas tratan de paliar la situación y empiezan a... Bueno, yo diría que están como eludiendo la responsabilidad, la quieren repartir entre todos, de manera que el ingeniero de repente es el que tiene que elegir, bueno, ¿cuál será el que voy a usar? ¿Este o aquel terremoto? Realmente nadie sabe cuál es el terremoto. Pero el hecho es que hay que definir un terremoto. Eso es lo que es importante. Lo demás es un cuento filipino. Ok, entonces vamos a seguir adelante. Y entonces ustedes van a encontrar, y estos mapas han salido a la luz pública desde hace muchos años, por lo menos ya llevan más de 2 décadas. El United States Geological Survey, por ejemplo, en los Estados Unidos, evalúa estos mapas. En este caso, fíjense, en este caso estamos hablando de un mapa que dice el Maximum Considered Earthquake, mostrando contornos de aceleraciones pico en roca para suelos tipo B, que no hemos hablado de eso lo hablaremos más adelante en otras charlas, o en otros temas, ¿no? Cuáles son los tipos de suelo. Con un 2% de probabilidad de excedencia en 50 años. Entonces, dependiendo si yo estoy en esta zona amarilla o estoy en esta zona de color fucsia o color rojo o en color verde, yo voy a una tablita que está por aquí y me están definiendo la amenaza en función de la aceleración pico máximo que se puede registrar en roca en cualquiera de estos sitios. Fíjense que este cuento, o mejor dicho, este enfoque, disculpen, también se aplica en todas partes. Pues. Aquí yo bajé hace muy poco un mapa que es muy interesante, es un mapa de Italia, pero aquí ellos lo que son los contornos, lo que ellos llaman Design Basis Earthquake, el DBE, un mapa de contornos y aceleración, de isoaceleraciones evaluados para un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, en la roca también. Entonces, cuando uno llega aquí, de alguna manera, si yo quiero saber, por ejemplo, cerca de, qué sé yo, la zona de Roma, por ahí cerca, entonces yo digo, bueno, mire, toco un botón aquí y me sale cuál es la aceleración que yo debo utilizar. Si estoy, por ejemplo, aquí en la zona de Padova, en la zona, digamos, de Véneto, y estoy cerca, por aquí, digamos, de Croacia, ¿verdad? Pues entonces, en esta zona, obviamente, aquí se inicia, entonces me va a dar otro valor. Y eso, por supuesto, eso no se hace solamente en Italia o en los Estados Unidos, esos mapas son actuales. Sino que, por ejemplo, en Venezuela, este es un mapa, por lo menos, de las normas hasta que fueron vigentes, o que todavía están vigentes, a pesar de que se ha introducido una nueva norma que está en debate, pues, un periodo de transición. Pero lo que quiero decir, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que decían, por ejemplo, si yo estoy en la zona 7, y la zona 7 es todo este territorio que está aquí, que en Venezuela es el estado Sucre, la aceleración esperada es de 0,40 G. Si estoy, por ejemplo, en la zona 4 amarilla es de 0,25 G y así sucesivamente. ¿Y para qué nos servía esto? ¿Para qué queremos nosotros los ingenieros saber cuál es la aceleración? Bueno, fíjense, lo que se hacía, que todavía que se hace, a mí me parece que es un enfoque, pues, simple y llanamente. Necesito un espectro. Entonces, hay unas formas espectrales promedio que son normalizadas, de manera que esto que está aquí es 1, y estas formas espectrales fueron evaluadas, digamos, promediando de alguna manera formas espectrales normalizadas de espectros asociados a terremotos que fueron registrados sobre roca, sobre la superficie de suelos rígidos, sobre la superficie de suelos, digamos, con gran aluvión o gran espesor de aluvión, o en suelos blandos. Entonces, si yo conozco en cualquier sitio cuál es mi forma espectral, ¿verdad? Y conozco cuál es la aceleración que me dice el mapa este que pusimos aquí antes, ¿no? A ver si lo podemos ver de nuevo. Me dice que vamos por ahí, estoy en la zona 3 y ahí me dice que el suelo es de tipo blando. Entonces voy a mi espectro, lo multiplico por la aceleración 3, que sería 0,20 G, y entonces, supuestamente, yo tendría el espectro elástico para el cual voy a diseñar mi estructura. However, hay este procedimiento, a mí me parece un procedimiento válido, pero es un procedimiento que quizás donde tenemos el gran problema es en la estimación de esa aceleración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en una gran zona, en toda esa zona la aceleración va a ser la misma, lo cual no es verdad. ¿Okay? Entonces, consciente de esto, ya hace casi 2 décadas, pues se ha ido elaborando, es decir, hay otro enfoque.
En vez de basarnos tanto en la aceleración pico del terreno, nos vamos a basar, o se están basando, en lo que serían unos valores de ordenadas espectrales. ¿Ok? Unas ordenadas espectrales, por supuesto, todo eso se calcula con alguna filosofía que yo no voy a explicar aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un mapa donde me dice mapa de aceleración espectral para estructuras de 0,2 segundos, es decir, estructuras bastante rígidas, o un mapa de aceleración espectral para estructuras de 1 segundo, y estos fueron evaluados para una probabilidad de excedencia del 2% en 50 años. En sitio es la roca, los primeros 30 metros, con una velocidad de onda de corte promedio del orden de 760 metros por segundo. Ahora bien, fíjense, yo de aquí estoy obteniendo unos valores son unas ordenadas. S en el sentido de ser en estructuras de periodo corto, S es short, y S1 para la estructura de periodo 1. Estos mapas, ¿qué es lo que toman en cuenta? Esto es en particular, toman en cuenta dos cosas. Primero, la sismicidad de la zona, ¿verdad? Es decir, la actividad de las fallas geológicas que están en la zona. Y segundo, la distancia a esa falla. Es decir, entonces esto dan unos valores un poquito más lógicos que la obtenidos utilizando únicamente la aceleración pico. ¿Ok? Entonces, para que tengan ustedes una idea de cómo es este cuento, bueno, supongamos que yo quiero diseñar una estructura en este sitio, donde está el paralelo 35 tenemos aquí, estamos en la latitud 100, o sea, la longitud es 120 y la latitud norte 35 grados. Si yo voy a este punto, con una lupa, estos mapas son muy interesantes, y yo llego y digo, bueno, mire, voy aquí a una tablita de colores que hay aquí, y me dice, para una edificación ubicada en una latitud tal y una longitud, ¿cuánto es la aceleración espectral asociada a una estructura con un periodo de 0,2 segundos? Varía entre 0,30 y 0,40 G. Bueno, voy ahora a otro mapa, y en ese mismo sitio, porque yo ahora lo que quiero es encontrar, eso lo explicaremos después, con mucho más detalle. Yo quiero encontrar unos espectros con una forma espectral. Entonces digo, bueno, mire, para una edificación ubicada con la misma latitud y una longitud igual que la anterior, la aceleración espectral asociada en estas curvas del mapa de 1 segundo varía entre 0,15 y 0,20 G. Es evidente que esto no se hace así. Es decir, ya existe un software. Realmente esto es un poco picapiedra porque dependería mucho de mi visión, de mi percepción visual de lo que yo estoy viendo aquí. Pero la idea es la siguiente. Yo tengo estos mapas, están digitalizados realmente, y de paso los modifican continuamente. Entonces yo entro, hay unas planillas, y cuánto es la latitud, cuál es la longitud, cuál es el suelo, ¡pam! Y automáticamente ella sí me calcula con muchísimo más precisión esos valores. Es decir, que yo no voy a estar diciendo es 0,15 o es 0,20, no, ella hace una interpolación y me da el valor exacto. Y ahora, bueno, no solamente, déjeme decirle, esto no solamente lo hacen en Estados Unidos, esto se ha hecho, digamos, en general para todo el mundo. Esa es la tendencia moderna, vamos a decirlo así. Yo no digo que sea la mejor, pero por lo menos es otra tendencia, es otro camino de resolver esa gran incógnita, ¿verdad? ¿Cuál es la amenaza? O sea, ¿qué es lo que voy a usar en definitiva para yo diseñar mi estructura? Entonces aquí tenemos para estructuras con un periodo de 0,2 segundos o para estructuras con 1 segundo. Entonces yo tengo pues unas curvas, unos mapas similares, etcétera. Y yo voy en el sitio, si estoy en Venezuela, pues yo encuentro, dependiendo cuál es mi latitud y mi longitud, me da unos valores y con eso ya yo tengo una información. Ahora fíjense, ya con esto estamos terminando este tema. Estos valores solamente me están dando, como les dije, unas ordenadas en roca, ¿verdad? Para 0,2 segundos y para 1 segundo, pero no toman en cuenta las condiciones del suelo. Eso quiere decir que entonces yo voy a tener que afectar estos parámetros, SS y S1, que fueron los que encontré en los mapas anteriores, por unos factores FA y un FB, ¿verdad?, que aparecen en unas tablas. Por cierto, son unas tablas que van modificándolas, porque ese es otro problema. Es decir, no es que es un problema, es que la gente que hace este tipo de estudios están conscientes de que esto es una cuestión de error y tanteo, es una filosofía. Y como toda filosofía, pues
la van arreglando por aquí, la van entonando por allá. Es como quien está arreglando el carburador de un carro para que la cuestión sea lo más amigable y lo más precisa posible. Entonces, una vez que yo encuentro estos valores que están aquí, SMS y tal, yo encuentro unos periodos. Estos periodos son unos periodos notables, mediante, por ejemplo, este periodo TS es el valor, este valor que está aquí arriba, perdón, este valor que está aquí, que sería la aceleración espectral asociada a una estructura de un segundo, por este valor. Y T sub 0 es 0,2 de esto. Bueno, y con esto, y unas ecuacioncitas que hay por aquí y por allá, yo puedo definir esta forma del espectro. Entonces, fíjense, volviendo al ejemplo anterior, si yo estoy en el sitio anterior y ya encontré mis valores de SS y S1 y entro en unas tablas donde me están diciendo cuáles son los factores de modificación o factores de suelo, entonces yo puedo, en teoría, elaborar para ese sitio los espectros asociados, por ejemplo, a un suelo tipo B, a un suelo tipo D y un suelo tipo E. Eso ya lo conversaremos con más detalle después. Y en definitiva, luego aparece lo que serían las coordenadas del espectro de diseño, que de acuerdo a lo que dice la American Society of Civil Engineers, en la versión 716, hay que multiplicar eso por 2/3 de... En fin, eso es, como le dije, es una filosofía. Esa filosofía todavía falta por saber si realmente da buenos o malos resultados. Mi opinión es que es una filosofía, es una forma de enfocar el problema. Y bueno, esto, como les digo, ya lo trataremos con más detalle en otro de los temas que trataremos en este curso. Yo creo que ya que con esto hemos llegado al fin, digamos, de este segundo tema, que es el de sismicidad. Espero pues que les haya gustado, que no se hayan perdido, ¿verdad? Que ya sabemos que nuestro objetivo es siempre la ingeniería, o sea, el diseño sismo resistente. Ok, buenos días, entonces nos vemos la próxima.